Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Jesús Maestro. Les doy la bienvenida de nuevo al curso de matemáticas de manera virtual. Bueno, continuamos con nuestra temática. Espero que estén muy juiciositos en casa, se estén cuidando mucho, estén acatando las órdenes para prevenir el COVID. Sin más preámbulos, pues comencemos nuestra temática del día de hoy. En la última clase vimos lo que es referente a ángulos y eso nos lleva al siguiente tema de triángulos. Bueno, vamos a recordar qué es un triángulo, ¿no? Recordemos que el triángulo es un polígono que resulta al unir tres puntos con tres líneas rectas, ¿no? Todo triángulo tiene ¿qué? Tres lados, ¿cierto? Tres vértices y tres ángulos interiores. Bueno, y una definición más técnica, digamos, de triángulo, pues puede ser la siguiente. Los triángulos o trígonos son figuras geométricas planas básicas que poseen tres lados en contacto entre sí, en puntos comunes denominados vértices, ¿no? Su nombre proviene del hecho de que posee tres ángulos internos formados por cada par de líneas que están en contacto en un mismo vértice. Entonces, esa es la definición más técnica de qué es un triángulo. También los triángulos tienen propiedades que los caracterizan, ¿no? Vamos a ver esas propiedades. La primera y la fundamental y la más obvia es que un triángulo siempre va a tener tres lados, tres vértices y tres ángulos. En este caso, los lados, los vértices y los ángulos pueden ser semejantes o también pueden ser distintos entre sí, ¿no? Recordemos que el triángulo es uno de los polígonos más simples y carecen de una diagonal, ¿sí? Ya que con tres puntos no alineados, cualesquiera, es posible formar un triángulo, ¿cierto? De hecho, vamos a ver una cosa, que cualquier polígono que conozcamos lo podemos dividir en un conjunto de triángulos. Este concepto lo vamos a ver un poco más adelante, que se llama triangulación, para comprender un poco a qué se refiere esta parte, que también es una de las propiedades de los triángulos, ¿no? ¿Por qué es muy importante estudiar los triángulos? Es muy fundamental comprender muy bien la temática de triángulos, porque esto es muy importante para poder comprender la geometría, ¿no? Otra propiedad, los triángulos son siempre convexos, nunca van a ser cóncavos. ¿Por qué? Porque sus ángulos, ¿por qué? Porque sus ángulos nunca pueden superar los 180 grados, o los pi radianes también se refiere. Más adelante vamos a comprender la relación entre radianes y grados, ¿listo? Bueno, ¿cuáles son las partes del triángulo? ¿Sí? Vamos a ver las partes del triángulo también. Entonces, partes del triángulo. Recordemos que un triángulo está compuesto ¿por qué? Por lados, por vértices y por ángulos, ¿no? Vamos a definir cada una de esas partes. Bueno, entonces, ¿qué es un vértice, ¿no? Por lo general, un vértice es el punto que marca la unión entre dos segmentos. Entonces voy a pasar a GeoGebra. ¿Cómo vamos a ingresar a GeoGebra? Vamos a escribir en el buscador GeoGebra, ¿sí? En la segundo resultado de búsqueda que nos muestre nuestro buscador, cliqueamos donde dice GeoGebra clásico. Esperamos que cargue y ya continuamos con la demostración. Bueno, entonces nos dice que el vértice, ¿sí? ¿Qué es un vértice? La unión es el punto que marca la unión entre dos segmentos o cualquiera, ¿no? Vamos a graficar dos segmentos, AB y el segmento CD. El punto donde unen ellos, ¿sí? El punto donde se une o donde intersectan, creería yo, ese punto va a ser nuestro vértice, ¿no? Eso es el vértice, significa el punto
donde intersectan esos dos segmentos o rectas. ¿Listo? Bueno, vamos a ver nuestra segunda definición. Los lados del triángulo. Se le llama así a cada una de las rectas, ¿no? O segmentos que unen los vértices. Los vértices ya sabemos qué es, ¿no? Y delimitan la figura, ¿sí? En nuestro caso van a tener solo 3 lados, es decir, que tendrá 3 vértices, ¿no? Entonces vamos a mirar cuáles son los lados. Vamos a trazar otro segmento, ¿cierto? Otro segmento cualquiera, ¿no? Armamos nuestra figura, ¿cierto? Son 3 segmentos, es decir, que tiene 3 lados. Nuestros puntos de intersección entre ellos se llaman vértices, ¿no? Y la figura que queda dentro, pues, es el triángulo, ¿no? Entonces está compuesto por 3 lados y por 3 vértices. Otra de las partes del triángulo, que es los ángulos. Cada 2 lados de un triángulo forman en su vértice común algún tipo de ángulo, ¿no? A esto lo denominamos el ángulo interior, pues, del triángulo, ¿sí? ¿Por qué interior? Pues está dentro del polígono, ¿no? Listo, entonces vamos a mirar en dónde están los ángulos de nuestro triángulo que armamos por acá. Entonces, en la figura que estamos armando vamos a mirar los 3 ángulos de ese triángulo. ¿Qué figura tenemos? Pues un triángulo. Entonces vamos a mirar si tiene 3 ángulos, ¿cierto? Acá está el primer ángulo. Acá está el segundo ángulo. Y acá está el tercer ángulo, ¿sí? Como lo pueden ver, nuestra figura, nuestro polígono que vamos a armar acá, está compuesto por 3 lados, ¿sí? Que en este caso es el lado E, el lado I, el lado H, 3 ángulos y 3 vértices. Esas son las partes del triángulo, ¿no? Sin embargo, pues acá yo les dejo un dibujo más sencillito para que entiendan cuáles son las partes del triángulo. ¿Listo? Los triángulos también se pueden clasificar de distintas formas, ¿no? No todos los triángulos son iguales. ¿Cómo clasificamos estos triángulos? Los clasificamos según sus lados y según sus ángulos, ¿no? Vamos a ver la clasificación según sus lados. ¿De qué depende esto? Que haya una relación entre sus 3 lados, ¿no? ¿Qué triángulos hacen parte como de este grupo? El primer triángulo que vamos a ver son los triángulos equiláteros. Recordemos que X se asemeja a igualdad, ¿no? Y látero al lado, es decir, que sus lados son iguales, tienen la misma longitud. Entonces, ¿qué nos dice que es un triángulo equilátero? Cuando sus 3 lados tienen la misma y exacta longitud. Vamos a ver un ejemplo de un triángulo equilátero, ¿no? Entonces vamos a hacer un polígono, ¿cierto? Regular, que es en este caso nuestro triángulo. Vamos a decir que todos los que tiene 3 vértices, ¿sí? Y efectivamente nos dibuja nuestro triángulo. Vamos a mirar su medida de cada lado. En este caso mide 6.15. Él mide 6.15 también. Y el otro lado 6.15. Entonces, como lo pueden notar, sus lados son iguales, es decir, que es un triángulo equilátero, ¿no? Cuando sus lados son iguales. Otro tipo de triángulo que se clasifica en este grupo, que se clasifica por sus lados, es el triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir un triángulo isósceles? Cuando 2 de sus lados tienen su misma longitud y el tercero es distinto, es decir, 2 lados iguales, uno distinto. Vamos a ver el ejemplo acá. Entonces vamos a trazar otro triángulo, que sus 2 lados
que tenga dos lados iguales y uno distinto. Tenemos nuestros tres vértices y vamos a trazar nuestros lados para formar un triángulo. Ahora bien, vamos a mirar cuánto miden sus lados. El lado AB mide 6, el lado BC mide 8,54 y el lado AC mide 8,54. Es decir que este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Cuando tiene dos de sus lados iguales y el otro es distinto, de distinta media. Ese es un triángulo isósceles. Bueno, otro de los triángulos que se clasifican según sus lados es el triángulo escaleno. ¿Qué quiere decir que es un triángulo escaleno? Pues que tiene sus tres lados con longitudes distintas. Vamos a hacer un ejemplo en GeoGebra. Vamos a ubicar nuestros vértices primero, o nuestro polígono de una vez, y vamos a medir los lados de ese polígono. ¿Sí? El lado AB mide 5,83, el lado BC mide 11 y el lado CA mide 9,43. ¿Qué nos dice que es un triángulo escaleno? Que sus lados son de distinta longitud. Como lo podemos ver acá, cada uno de sus lados tiene una medida diferente. Es decir que este triángulo es un triángulo escaleno. También podemos clasificar a los triángulos según sus ángulos, ¿no? Esto depende pues de la medida del ángulo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces podemos hablar de los siguientes triángulos. El primer triángulo que podemos ver es el triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos se caracterizan ¿por qué? Porque uno de sus ángulos internos mide 90 grados y los otros dos ángulos por lo general son agudos. Entonces vamos a ver un ejemplo de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a armar primero un ángulo rectángulo. Recordamos cómo un ángulo rectángulo mide 90 grados. ¿Cómo lo armamos? Hagámoslo con segmentos. Recordemos que este es un ángulo rectángulo. ¿Qué sucede si unimos estos tres puntos? Se nos forma un triángulo rectángulo. ¿Qué dice que es un triángulo rectángulo? Que uno de sus tres ángulos internos tiene que ser igual a 90 grados. ¿Sí? 90 grados mide el siguiente triángulo, es decir, que es un triángulo rectángulo. Otro tipo de triángulos que se clasifican por sus ángulos es el triángulo obtusángulo. ¿Sí? ¿Qué nos dice que es un triángulo obtusángulo? Cuando uno de sus ángulos interiores es obtuso. Recordemos que un ángulo obtuso es mayor de 90 grados. Y los otros dos son agudos, es decir, que son menores de 90 grados. Bueno, aquí tenemos nuestro triángulo. Vamos a medir sus ángulos para ver la medida de ellos. Nos dice que un ángulo obtusángulo dice que tiene obligatoriamente un ángulo que es mayor de 90 grados. En este caso, este ángulo mide 120 grados, es decir, que cumple una de las partes de un triángulo obtusángulo. ¿Qué más nos dice? Que sus otros dos ángulos deben ser agudos, es decir, que miden menos de 90 grados, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro otro ángulo, nos dice que mide 24,44 y el otro ángulo nos mide 34,59, es decir, que nos cumple que el triángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados y los otros dos ángulos que sean agudos, es decir, menos de 90 grados. Otro tipo de triángulos son los triángulos acutángulos, ¿sí? Dice que sus tres ángulos interiores son agudos, es decir, menores de 90 grados. Vamos a ver un ejemplo acá en GeoGebra.
Tenemos el siguiente triángulo. Vamos a medir sus ángulos internos. De esta manera nos damos cuenta que los ángulos internos de este triángulo son agudos, es decir, que son menores a 90 grados. Entonces, con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho que estuvieran muy atentos. Les recomiendo que si no han comprendido de pronto algunos conceptos o cositas, pueden buscar videografía, infografías, bibliografías en la red que les pueda ayudar a reforzar dichas dificultades. Bueno, no siendo más, les recuerdo que adjunto les dejaré un documento donde deben realizar las actividades. Hay unas actividades propuestas, además está el contenido de este documento que tenemos acá para que ustedes pues lo repasen. También les recomiendo que se estén cuidando mucho, no salgan de casa por favor, que esto cada vez va avanzando más, entonces la idea es que nuestra comunidad esté tranquila y sana, ¿no? Entonces, no siendo más, un abrazo para todos y espero tengan un excelente día.